Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos al tema Amparo Directo, parte 7. Los seguidores de Charlas de Amparo es el módulo que corresponde y en Argos Cursa vamos a ver la continuación de lo que es Amparo Directo contra normas generales, que es el mismo tema, es el tema específico. Hagamos una recapitulación. En los módulos anteriores vimos qué es el amparo directo, contra qué procede, cuáles son las sentencias definitivas, cuáles son los laudos, cuáles son las resoluciones que ponen fin al juicio, cuáles son los tribunales judiciales, administrativos, agrarios y del trabajo. Te hice referencia a cuándo procede el amparo directo, en qué plazo, y además hice mención a que además planteas las violaciones al procedimiento. Toda la referencia hacia estas violaciones al procedimiento y la técnica que tienes que seguir. Hablamos de la preparación de las violaciones al procedimiento, tienes que agotar el recurso ordinario en contra de las mismas. Violaciones al procedimiento, si no lo agotas, por regla general se te tiene por consentida, pero también te hice mención a que en qué casos, si no agotaste el recurso ordinario, no tenías obligación de hacerlo y puedes plantear la violación al procedimiento en la demanda de amparo directo. Y te invito a recapitular lo que analizamos sobre el artículo 171, párrafo segundo de la ley de amparo. En el párrafo primero está la obligación de que plantees las violaciones al procedimiento, en el párrafo segundo está en qué casos no tienes que plantearla. Hicimos mención también a las violaciones al procedimiento planteadas a través del amparo directo, a través del amparo directo adhesivo, la necesaria invocación de que por qué razón está trascendiendo al sentido del fallo, la violación al procedimiento, la invocación de la jurisprudencia respectiva, que si no lo dices y no hay suplencia de la queja, pues no te analizan la violación al procedimiento. Entonces, bajo ese orden de ideas lo fuimos analizando, pero después llegamos al tema, en esta charla de amparo, de la demanda de amparo directo. Y la demanda de amparo directo empezamos a argumentar, o empecé a argumentar, cuáles son sus requisitos. Empecé diciéndote que pues se formula por escrito. Claro, hay un tema muy interesante que es, ya se puede formular por vía electrónica. En aquellos asuntos, en aquellos lugares en donde ya se está llevando la justicia electrónica a través de la autoridad responsable, hay criterio de tesis también de que la demanda de amparo directo también la puedes promover vía electrónica. Vamos a abundar un poco más tarde sobre este tema, pero después nombre y domicilio del tercero interesado, segundo requisito de la demanda de amparo directo. Te invito desde luego a que escuches o veas los audios y los videos de la redacción de demandas de amparo indirecto, nos sirve mucho en lo conducente, vamos a querer abundar desde luego en estos temas. Pero el tercero interesado, pues bueno, en amparo directo la regla general es la contraparte del quejoso, conforme lo establece el artículo 5 de la ley de amparo, en su artículo 5, en su fracción tercera, en su inciso B, la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado demande de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario del trabajo, que es, ¿por qué? Porque pues, ahí es cuando viene el amparo directo. Es la regla general. ¿En qué casos excepcionales pudieras encontrar un tercero interesado que no fuera la contraparte? Pues entonces podríamos tener en los casos penales el caso del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del que derive el acto reclamado siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, pues también es tercero interesado en amparo directo, hasta que la Corte nos diga lo contrario, pero mientras así se desprende de la interpretación respectiva. Después te hice mención a que en la demanda de amparo directo se debe de plantear el acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado en amparo directo? Muy sencillo. En ocasiones cuando estoy dando charlas a nivel nacional, y bueno, ya tuve oportunidad de dar una a nivel internacional en cuanto al panel de ponentes internacionales que estuvimos en el foro de Urban Thinkers 2015 rumbo a Hábitat 3, que es una cumbre internacional que se desarrollará en Quito, Ecuador, en el 2016, en octubre.
tuve oportunidad de estar con un italiano que trabaja en África, con un maestro chileno, con una maestra argentina y con un maestro de Perú. Entonces, pues bueno, ya estuvimos en un panel internacional y fue muy interesante hacerlo, hablando de derechos humanos, derecho humano a la ciudad. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Lo importante en esto es cuando se trata de, perdón, un estornudo. Cuando se trata de los actos reclamados en amparo directo, la regla general es bien simple. Acto reclamado, sentencia definitiva. Punto. ¿Qué más? Nada más, con eso tienes. Mira, que jurisprudencialmente se ha adicionado algunos otros actos. Sí, ejemplo, puedes señalar la ejecución, puedes, si quieres, no es indispensable, no es necesario si quieres. Si quieres señalar como acto reclamado la ejecución en vía de consecuencia y no por vicios propios, lo puedes hacer. Hay una jurisprudencia de novena época en ese sentido. Puedes señalar a la autoridad responsable, ejecutora, y puedes señalar los actos de ejecución en vía de consecuencia, no por vicios propios. Es válido hacerlo, pero nada más, pues, ¿para qué? Pues para que tengas mayor tranquilidad, en nada trasciende. ¿Por qué? Porque la ejecución como vamos a ver más tarde cuando veamos el trámite del amparo directo, la ejecución es exactamente la misma en cuanto a la suspensión del acto reclamado. La autoridad responsable suspende el acto y se lo comunica a la ejecutora. Entonces, aunque no la señales, queda totalmente suspendido si es que se decreta la suspensión. Entonces, acto reclamado en amparo directo es la sentencia definitiva. Excepcionalmente puedes señalar como acto reclamado la ejecución. Te dije en un video anterior, en un audio anterior, no tienes que señalar como acto reclamado las violaciones al procedimiento, aunque bueno, establece la ley de amparo que debes de hacer referencia a cuáles son las mismas, pero solamente es un capítulo aparte, violaciones al procedimiento, cuáles son las que existen, aunque técnicamente pues no es procedente el amparo directo de manera inmediata contra la violación al procedimiento, procede contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, excepcionalmente contra esa ejecución si es que la señalas, y la violación al procedimiento pues solamente la transcribes y dices por qué razón te está afectando. ¿Qué tampoco tienes obligación de hacer? ¿Qué tampoco tienes obligación de hacer? Tampoco es obligatorio que señales a la autoridad que generó la violación al procedimiento. Suele pasarnos mucho en materia fiscal, cuando de repente dices, es que el magistrado instructor cometió una violación al procedimiento, ¿quieres señalarlo? Pues no es indispensable, porque la sala es la que ya asumió jurisdicción, y desde ese punto de vista, con que señales a la sala bastaría. ¿Qué más te puedo decir de autoridad responsable? Pues en esencia esa, se señala por regla general, y vámonos a, por ejemplo, materia fiscal. En materia fiscal se señala a la sala, salvo, cuidado, hay algunas resoluciones de carácter unitario dictadas por magistrados instructores en juicios sumarios, en donde no señalas a la sala, señalas al magistrado instructor concretamente. ¿Qué pasa si no señalas a la sala, si no señalas al presidente? Pues el presidente representa a la sala. Esto hay jurisprudencia también. Muchos me dicen, oiga, ¿por qué no me da el rubro? ¿Por qué no me da el registro? Porque quiero que la busques. Porque quiero que, eventualmente sí te daré algunas jurisprudencias, te citaré algunos, pero mi invitación es, vayamos volviéndonos autosuficientes, buscando normalmente la jurisprudencia, entre más se haga, más rápido es encontrarla, vas a ir viendo qué voces son las más prácticas, no debes de poner artículos y demás. En breve daré un curso sobre jurisprudencia. Pero llegamos al tema que más nos importa y que lo dejé reservado desde el módulo anterior. ¿Qué pasa cuando tú quieres plantear en la vía directa la inconstitucionalidad de una norma general? Esto nos va a llevar a lo largo de estos videos a analizar o reanalizar, porque ya algo dije cuando hablé de amparo indirecto, cómo se plantea la inconstitucionalidad de una norma en amparo directo. Aquí es importante hacer una distinción y te invito a tenerla en cuenta.
Hay dos formas básicas de plantear la inconstitucionalidad de una norma. Pensemos en las formas básicas. La forma básica número 1. En la forma básica número 1 se trata de el amparo indirecto. Te invito a ir a tu artículo 107, fracción primera de la nueva ley de amparo, y en el artículo 107, fracción primera de la nueva ley de amparo, vas a encontrar cómo se está en presencia, de un planteamiento como acto reclamado destacado de una norma general. Si está en presencia de un acto destacado de una norma general, entonces en ese tipo de casos lo señalas como acto reclamado, señalas a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo, no señalas al secretario, no señalas al director del periódico oficial de la Federación, diario oficial de la Federación, o del director del periódico oficial del Estado, dependiendo si es federal o local, salvo que les atribuyas vicios propios. Eso ya lo vimos en los videos de amparo indirecto. Eso es amparo indirecto contra leyes, como se le decía antes, o ahora quizá lo más técnico sería decir amparo indirecto contra normas generales. Ahora bien, pero en amparo directo contra normas generales, ¿cómo planteas la inconstitucionalidad de la norma? Para esos efectos te invito a dar lectura al artículo 175, fracción cuarta, segundo párrafo de la nueva ley de amparo. 175, fracción cuarta, segundo párrafo de la ley de amparo. ¿Qué se establece en este artículo? Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. ¿Qué significa esto? Cuando tú plantees la inconstitucionalidad de leyes o inconstitucionalidad de normas en amparo directo, solamente lo tienes que hacer en los conceptos de violación. Preferentemente, pues un concepto de violación aparte, donde digas, resulta inconstitucional el artículo tal del código tal, porque viola tal artículo constitucional o porque viola algún tratado internacional. Dices qué es lo que contempla el artículo, estableces cuál es el artículo violado. En realidad tendría que ser al revés, ¿no? Entonces tendrías que ser, la Constitución dice esto, el artículo dice esto, y entonces viene tu conclusión. Ah, mira, en consecuencia, este artículo no se ciñe a lo previsto en la Constitución. Esa es una forma sencilla, vamos a abundar, de lo que es plantear una inconstitucionalidad de una norma en amparo directo, que es importantísimo que tengamos en cuenta. En tratándose del amparo directo, es muy importante que se plantee lo que es la inconstitucionalidad de una norma. Pero ¿qué normas puedes plantear su inconstitucionalidad? Mira, en esta puedes plantear la inconstitucionalidad de las normas planteadas en contra del quejoso, aplicadas en el quejoso, tanto en la sentencia definitiva reclamada como durante la tramitación de todo el juicio previo al dictado de la sentencia reclamada, pero además aquella norma que se haya aplicado en la resolución que estás combatiendo durante todo ese procedimiento. Voy nuevamente a materia administrativa. Imagínate, tuviste un crédito fiscal, fuiste en revocación, después vas en juicio de nulidad y después vas al amparo directo. Entonces, no solamente puedes plantear la inconstitucionalidad de la norma respecto a el artículo aplicado en la sentencia definitiva, los artículos o el artículo aplicado durante la tramitación del juicio de nulidad o contencioso administrativo federal, sino que además puedes plantear la inconstitucionalidad de la norma aplicada en la resolución del acto origen.
¿Cómo? Sí, desde la que se te haya aplicado desde el mismo crédito. Ah, caray. ¿Y cómo se puede hacer eso? Lo vamos a ver en el siguiente video. Pero mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.